Dios les bendiga a todos los amigos que puedan en esta tarde o día o noche, depende de donde nos estén escuchando, puedan recibir esta palabra del Señor. Hoy quisiéramos meditar un poco en la palabra de Dios y quisiéramos meditar acerca de los dos caminos. Hemos basado esta palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 13 al versículo número 14, que dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy en este día quisiera meditar un poco en esta palabra de Dios, y hemos llegado hoy a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que podemos decir que también es un llamado para que cada persona tome una de las decisiones más importantes de su vida, y es entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta enseñanza, nos deja claro que en la vida de toda persona solamente hay dos caminos: un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Solamente hay dos caminos que nosotros podemos escoger en esta vida: el camino ancho, el camino espacioso, que son dos diferentes rumbos que nos llevan a una eternidad muy diferente también. El Señor nos hace ese llamado a todos los seres humanos a dejar el camino ancho y espacioso y a tomar la decisión de entrar por la puerta estrecha para seguir caminando en el camino angosto. Leemos la palabra de Dios allí en Mateo 7:13, y dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino ancho y espacioso es el camino del pecado, el camino que a simple vista puede parecer atractivo o puede ser fácil de transitar, pero su final es la condenación eterna. Dice el libro de los Proverbios capítulo 14, versículo número 12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino ancho y espacioso es el camino de aquellos a los cuales se les ha predicado el Evangelio, se les ha mostrado el plan de salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, pero han preferido seguir en tinieblas para seguir en sus malas obras. Y leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 19, y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. El camino ancho y espacioso es el camino de aquellos que quieren vivir sin Dios, que prefieren negarlo, a reconocer su pecado y a arrepentirse. El camino de muchos que se llaman ateos y gnósticos para vivir una falsa libertad, que en realidad es libertinaje y destrucción, como lo dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al verso 3, y dice así la palabra de Dios: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra, y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El camino ancho y espacioso es el camino de aquellos que tienen el conocimiento de la verdad de Dios en su palabra, pero desecharon esa verdad y decidieron vivir en sus propios razonamientos, en sus propios argumentos, aparentemente sabios, pero que la realidad son necedades. Y por ese motivo el Señor los ha entregado a una vida llena de inmundicia, como lo dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice la palabra de Dios así: puesto habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así que podemos entender por la palabra de Dios que el camino ancho y espacioso es el camino de aquellas personas que tienen una religión, pero no conocen al Señor, que piensan que pueden salvarse según sus propios medios o métodos, pero no según el Señor, según lo establecido por su palabra, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 2 al verso 3. Dice así la palabra de Dios: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que vemos que el camino ancho y espacioso es el camino de aquellas personas que tienen su propia religión, pero no conocen al Señor. La puerta estrecha y el camino angosto. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor usa esta imagen de una puerta estrecha para hacernos comprender que todo lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas es personal e individual, como lo dice Romanos capítulo 10, verso 9 al verso 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo nos habló de la puerta estrecha, no de las puertas, y eso nos hace comprender que solamente hay una puerta para entrar en el camino angosto que lleva a la vida eterna, y esa puerta es Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La puerta estrecha nos recuerda que para entrar por ella se requiere reconocer de manera personal nuestro propio pecado y arrepentirnos para ser salvos. Citamos 2 Corintios capítulo 7, verso 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido constrictados, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El camino angosto es el camino que simboliza la decisión personal de seguir a Cristo cueste lo que cueste, como lo dice el Evangelio de San Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El camino angosto es el camino que para los que van por el camino ancho les parece locura, como nos lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
A muchos el camino angosto les parece demasiado difícil de seguir, pero tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo nunca nos dijo que este camino sería fácil, como lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que hoy en este día, Dios permite que tú te des cuenta que solamente hay un camino y una puerta en la cual nosotros podemos entrar para ser salvos, y es aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibiéndolo en nuestro corazón, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y llevando una vida conforme a esta palabra de Dios. Así que si tú no tienes a Cristo, hoy te invito a que abras tu corazón, hoy te invito a que entres por la puerta angosta, que tomes la decisión de salir del camino ancho y espacioso para no perder tu alma por una eternidad. Entrégale tu vida a Cristo. Él es la respuesta para ti.